Muy buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Esta mañana les vamos a hablar acerca de la NIA 230, NIA 500 y NIA 501. Nosotros somos el grupo B1, que está conformado por Juan Jerónimo Hernández, Helvin Obdulio Polanco Najarro y su servidor Nixon Antonio Linares Morales. Para iniciar la presentación, les voy a hablar acerca de la NIA 230, que nos habla de documentación de auditoría. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor al preparar la documentación correspondiente a una auditoría de estados financieros. Naturaleza y propósito de la documentación de auditoría. La naturaleza y el propósito de la documentación de auditoría realmente la esencia de documentar todo lo trabajado en una auditoría es para que el auditor tenga la evidencia que le dio las bases con las cuales llegó a las conclusiones, ¿verdad? O al cumplimiento de los objetivos globales del auditor, entre los cuales está incluido, pues, emitir una opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros. Entonces, básicamente la documentación de auditoría es para esto, para sustentar esas conclusiones a las cuales llegó. Así como también sirve como una evidencia por la cual muestra, ¿verdad?, el por qué se planificó y se ejecutó la auditoría de conformidad con las normas internacionales de información, normas internacionales de auditoría, así como también el cumplimiento de los requerimientos legales o reglamentarios, los cuales fueron aplicados en la auditoría. Algunos propósitos adicionales de la documentación de auditoría. Tenemos lo que es facilitar el encargo de la planificación y la ejecución de la auditoría. En este caso, una buena documentación de lo que es la auditoría, obviamente, facilita la ejecución de la auditoría, ya que se tiene claro qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Así como también facilita a los miembros del equipo del encargo, los que sean responsables de la supervisión, la dirección y la supervisión del trabajo de auditoría. Esto con el fin, ¿verdad?, de que si hay una documentación que respalde el trabajo que estén realizando los auditores, a los responsables encargados de supervisar este trabajo se les va a hacer más fácil, se les va a hacer más sencillo ver qué es lo que están haciendo o qué es lo que está haciendo su equipo de auditoría. Así como también le permite al equipo del encargo rendir las cuentas de su trabajo a sus superiores o a sus supervisores, así como también, ¿verdad?, un ente que requiera o que realice, ¿verdad?, un control de calidad del trabajo que ellos estén realizando, o cualquier entidad que por el cumplimiento de algún requerimiento legal, ¿verdad?, revise el trabajo del auditor. Entonces es con la documentación de auditoría que se sustenta el trabajo que el equipo de auditoría ha realizado, así como también otro de los propósitos adicionales es mantener un archivo de las cuestiones significativas para auditoría futura, ¿verdad? Esto es cuando estamos hablando de cuando el equipo de auditoría o la firma de auditoría hace auditorías recurrentes, ¿verdad? Así como también la documentación de auditoría es útil para realizar las revisiones de conformidad con la NICC 1, que es la norma internacional de control de calidad de auditoría. Para este caso, pues es importante que la documentación esté bien sustentada para que sea evidencia, ¿verdad?, del trabajo realizado. El objetivo de esta norma es preparar documentación que proporcione, en primer lugar, un registro suficiente y adecuado de las bases que utilizó el auditor para elaborar el informe de auditoría o para elaborarlo, ¿verdad? Así como también uno de los objetivos es tener evidencia de que la auditoría se planificó y se ejecutó de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y los requerimientos legales o reglamentarios aplicables. Algunas definiciones. Documentación de auditoría, pues en sí también es definida como papeles de trabajo, archivo de auditoría,
es la compilación en carpetas de los papeles de trabajo, de la documentación de auditoría, del encargo realizado o del encargo que se esté realizando. El auditor experimentado. El auditor experimentado, cuando hablamos de esta persona, vamos a hablar de alguien que tiene conocimiento de los procesos de auditoría que se van a realizar, de alguien que tiene conocimiento del entorno empresarial y que también tiene conocimiento de las cuestiones de auditoría, así como también de la naturaleza financiera o el entorno financiero en el cual se desarrolla la entidad a la cual se estará evaluando. Requerimientos. Los requerimientos de la norma, pues, hace énfasis, ¿verdad?, de que debe haber una preparación oportuna de la documentación de auditoría. Cuando hablamos de una preparación oportuna, ¿verdad?, es que los papeles de trabajo, la documentación de auditoría debe ser realizada en el momento de que se estén haciendo las pruebas y a la cuenta específica o al área específica, ¿verdad? Ya que en estos papeles de trabajo, en la documentación de auditoría, debe de demostrarse oportunamente el procedimiento que se está realizando, así como también la fecha, la persona, la fecha de realización, la persona que lo revisó, la persona que lo realizó, la persona que lo revisó y la fecha en que fue revisado este procedimiento. Para continuar con los requerimientos, el auditor preparará documentación de auditoría que sea suficiente para permitir a un auditor experimentado que no haya tenido contacto previo con la auditoría, la comprensión de. Cuando hacemos énfasis en preparar la documentación de auditoría, estamos hablando de esto, de que va a llegar alguien externo, un auditor experimentado, se habla en este párrafo, que va a llegar a ver los papeles de trabajo, la documentación de auditoría, y aunque él no haya estado involucrado en la realización de auditoría, va a tener la comprensión de la naturaleza y momento de realización y la extensión de las pruebas realizadas o los procedimientos aplicados de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. También va a tener una comprensión de los resultados de esos procedimientos de auditorías aplicados, así como también cuál fue la evidencia obtenida de la aplicación de esos procedimientos, así como también que tenga comprensión de las cuestiones significativas que surgieron durante la realización de la auditoría y cuáles fueron las conclusiones alcanzadas con base a la aplicación de estos procedimientos y a las cuestiones significativas que fueron evaluadas. Al documentar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría aplicados, el auditor dejará constancia de las características identificadas, partidas específicas o cuestiones sobre las que se han realizado pruebas, la persona que realizó el trabajo de la auditoría y la fecha en que se completó dicho trabajo, así como también la persona que revisó el trabajo de auditoría y la fecha en que se realizó la revisión, así como también el alcance de dicha revisión. Si el auditor identifica información incongruente con la conclusión final de auditoría con respecto a una cuestión significativa, el auditor documentará el modo en que trató dicha incongruencia. Pues esto vamos siempre al final, ¿verdad? Que tiene que ver con documentar oportunamente y de la mejor forma todas las cuestiones significativas y los hechos que surjan en el momento de la ejecución de la auditoría. Inaplicación de un requerimiento. Conforme a la ejecución de la auditoría, si en circunstancias excepcionales el auditor juzga necesario dejar de cumplir un requerimiento aplicable a las NIAs, el auditor documentará el modo en los cuales aplicó procedimientos alternos para alcanzar el objetivo de dicho requerimiento y los motivos de la inaplicación. Pues esto también es importante, ¿verdad? Que las normas internacionales de auditoría son normas integrales, se complementan todas, y si hubo la inaplicación de un procedimiento, pues el auditor deberá evidenciarlo de forma de cuál fue el motivo, el por qué no lo aplicó, y pues también documentar oportunamente cuáles fueron los procedimientos alternos que éste realizó para poder cumplir con ese requerimiento. Cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría. Si en circunstancias excepcionales, ¿verdad? Vamos siempre a lo mismo, cuestiones excepcionales, el auditor aplica un procedimiento de auditoría nuevos o adicionales o alcanza conclusiones nuevas después de la fecha del informe de auditoría, el auditor deberá documentar. Pues hablamos del caso, ¿verdad? De hechos que ya existían al momento de la emisión del informe, pero no se tenía la información oportuna o no se tenía conocimiento de ese hecho, ¿verdad? O no se había alcanzado esa conclusión nueva al momento de
no se había alcanzado esa conclusión nueva al momento de emitir el informe, ¿no? El auditor reunirá la documentación de auditoría en el archivo de auditoría y completará el proceso administrativo de compilación del archivo final de auditoría oportunamente después de la fecha del informe de auditoría. Plazo de conservación de la documentación. El auditor reunirá la documentación de auditoría en el archivo de auditoría y completará el proceso administrativo de compilación del archivo final de auditoría oportunamente después de la fecha del informe de auditoría. Pues acá en el párrafo, en la guía de aplicación, el párrafo A21, ¿verdad? Menciona que un plazo prudente es pues 5 años, ¿verdad? Pero obviamente hay cuestiones o que surgen, ¿verdad? Que hace que ese plazo pues en ciertas ocasiones sea mayor, o también cuestiones del auditor o otros requerimientos legales o reglamentarios, ¿verdad? Que amplíen ese plazo. Pero la norma en la guía de aplicación en su párrafo A21 dice que son 5 años, ¿verdad? El mínimo para la conservación del archivo de auditoría. Buen día, licenciado, compañeros. Para seguir con la presentación, les voy a hablar sobre la norma internacional de auditoría 500, evidencia de auditoría. La norma internacional de auditoría 500 presenta la responsabilidad del auditor de diseñar y realizar procedimientos de auditoría para obtener la suficiente y apropiada evidencia, explicando lo que constituye evidencia de auditoría de estados financieros. El alcance de esta guía explica lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros. Esta norma trata de toda la evidencia de la auditoría, a diferencia de la norma internacional de auditoría 200, la 230, la 315, 520 y 570, que presentan aspectos específicos relacionados con la evidencia de auditoría. Objetivo. El objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. Definiciones. Registros contables. Registros contables de las cuentas iniciales y registros contables de soporte, de la documentación soporte en los libros de contabilidad, tales como cheques, facturas, contratos, asientos en el libro diario, libro mayor y demás documentos que reflejen las transacciones de la entidad. Definiciones. Adecuación de la evidencia de auditoría. Es la medida cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, su relevancia y fiabilidad, para respaldar las conclusiones en las que basar su opinión. Definiciones. Evidencia de auditoría. Información utilizada por el auditor para alcanzar conclusiones en las que basa su opinión. Es la información que obtiene el auditor de los procedimientos desarrollados durante toda la auditoría para emitir sus conclusiones y que a su vez son la base para construir su opinión sobre los estados financieros. Esta evidencia está compuesta por los registros contables y demás información utilizada para elaboración de los estados financieros. Experto de la dirección. Persona u organización con capacidad en un área diferente al de contabilidad y auditoría y que hace parte de la preparación de los estados financieros. Suficiencia de la evidencia de auditoría. Medida cuantitativa de la evidencia de auditoría. Depende de la valoración del auditor del riesgo de incorrección material, así como de la calidad de la evidencia de auditoría. Es la cantidad de evidencia recolectada en la auditoría de estados financieros. Esta cantidad es definida por el auditor al momento de evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa, debido a que entre mayor sean los riesgos, mayor es la evidencia que se debe obtener. Así también la calidad de la evidencia
porque no se puede obtener toda la evidencia suficiente, sino que aquella que sea relevante y que soporte esas conclusiones. Requerimientos. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El auditor debe diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría necesarios para obtener la suficiente y adecuada evidencia de auditoría. Dentro de los procedimientos a preparar podemos encontrar la inspección, que es examinar registros o documentos, tanto internos como externos, que se presentan en papeles, en material electrónico u otros medios. Observación. Observación de un proceso desarrollado en la entidad. Recálculo y reejecución. Es la verificación mantenida de documentos y registros y la reejecución de procesos y procedimientos que se realizan en la entidad. Confirmación externa. Confirmación de terceros, escrita, ya sea escrita o por medios electrónicos, de aseveraciones, acuerdos o transacciones que presente la entidad. Procedimientos analíticos. Evaluación de la información financiera mediante un análisis de datos y la indagación. Buen día, licenciado y compañeros. Continuando con la exposición del grupo B1, abordaremos la norma 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. El alcance trata de las consideraciones específicas que el auditor ha de tener en cuenta en relación con la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. De conformidad con la NIA 330 y la NIA 500 y otras NIAs aplicables con respecto a determinados aspectos de las existencias, los litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad, así como la información por segmentos en una auditoría de estados financieros. Tenemos el objetivo de la norma, es la siguiente, es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las siguientes cuestiones: la realidad y el estado de las existencias, la totalidad de los litigios y reclamaciones, la presentación y revelación de la información por segmentos de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Tenemos los requerimientos. Si las existencias son materiales para los estados financieros, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a su realidad y a su estado mediante su presencia en el recuento físico de las existencias, salvo que no sea factible. Evaluar las instrucciones y los procedimientos de la dirección relativos al registro y control de los resultados. Observar la aplicación de los procedimientos de recuento de la dirección, inspeccionar las existencias, realizar pruebas de recuento. Litigios y reclamaciones. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría con el fin de identificar los litigios y las reclamaciones que afecten a la entidad y que puedan originar un riesgo de incorrección material, incluidos los siguientes: las indagaciones ante la dirección y, en su caso, ante otras personas de la entidad, incluidos los asesores jurídicos de la entidad, revisión las actas de reuniones y de los responsables del gobierno de la entidad, revisión de las cuentas de gastos jurídicos. Si el auditor valora que existe un riesgo de incorrección material con respecto a litigios o reclamaciones identificados, o en otros casos en que los procedimientos de auditoría aplicados indican que pueden existir otros litigios o reclamaciones materiales, según la NIA 501 de evidencia de auditoría, consideraciones específicas para partidas relacionadas. También aplicar los procedimientos requeridos por otras NIAs. El auditor solicitará una comunicación directa con los asesores jurídicos externos
de la entidad, el auditor llevará a cabo dicha actuación por medio de una carta de indagación preparada por la dirección y enviada por el auditor. Tenemos las manifestaciones escritas. El auditor solicitará a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad que proporcionen manifestaciones escritas de las que se han revelado al auditor y se han contabilizado y revelado de conformidad con el marco de información financiera aplicable a todos los litigios y reclamaciones existentes. Información por segmentos. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la presentación y revelación de información por segmentos de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Esto sucede mediante la obtención de conocimiento de los métodos utilizados por la dirección para la determinación de la información por segmentos, la evaluación de si dichos métodos pueden generar información de acorde con lo requerido por el marco de información financiera aplicable, en su caso, la comprobación de la aplicación de dichos métodos y la aplicación de procedimientos analíticos de otros procedimientos de auditoría. Muchas gracias.